¿Cómo le va, coronel? Gracias por estar acá. Muchas gracias a usted por invitarnos el día de hoy y poder compartir esta hermosa ciudad, las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Bueno, ¿qué es el crimen organizado? El crimen organizado es una forma de delito en el cual existe una organización, valga la redundancia, Sí. en que hay unos jefes, hay unos financieros, hay unos operarios que dividen, segmentan la actividad criminal para hacerla mucho más eficiente y eficaz, sea para ocultar los recursos, sea para desarrollar la actividad criminal en sí misma o sea para encubrirla. ¿Cuándo Colombia toma la decisión política de enfrentar a los distintos carteles de la droga? Desafortunadamente, cuando tocamos fondo, a finales de los años 80, principios de los años 90, Sí. Colombia tenía una situación supremamente crítica que iba mucho más allá que la comisión de delitos, sino era de un atentado constante contra la sociedad y contra el Estado en búsqueda de apalancar las organizaciones criminales. Lo más reconocido a nivel internacional es la situación que se vivió con el cartel de Medellín, Sí. liderado por Pablo Escobar en su momento, quien luego fue afortunadamente neutralizado por parte de las autoridades mucho tiempo después. Todo esto llevó a que el gobierno nacional convocara a las demás instituciones estatales para que hicieran un frente común para luchar contra los criminales, logrando los resultados que se lograron. Está bien. ¿A usted no le tocó actuar contra Pablo Escobar y la organización que él presidía? No, él no fue un objetivo mío. Bien, pero digamos, el objetivo Pablo Escobar Gaviria fue decisión también del presidente Uribe en aquel momento, ¿o no? No, eso fue ¿Quién era el antes presidente de la República? el presidente César Gaviria Trujillo. César Gaviria Trujillo. Sí, señor. Bien. Después vino usted en la segunda etapa, ¿no? Luego venimos en la segunda etapa con la segunda organización, Sí. que era el cartel de Cali. Definitivamente el problema era tan grande que el Estado no tenía la capacidad de enfrentarlo en su totalidad, sino tenía que segmentarlo, dando prioridad indiscutiblemente al que era más peligroso para la institucionalidad, para el Estado y para la sociedad. Primero fue Pablo Escobar, luego siguió el cartel del norte del Valle, luego siguió el cartel de Cali, posteriormente el cartel del norte del Valle. Sí. Y es una lucha que se ha mantenido y que se sigue manteniendo hasta el día de hoy frente a todas las organizaciones que han entrado a suplantar o a reemplazar en cada etapa a las personas. Es decir, digamos, las organizaciones reemplazaron a los líderes naturales. Se fueron los líderes por distintas razones y quedan las organizaciones. Las organizaciones no es que hayan quedado exactamente, sino que mutan con algunos de sus integrantes para actuar criminalmente en uno o en otro sector, con una o con otra forma de visión criminal. Ahora, ¿cómo impactó en la vida económica, política, la vida social, el accionar de estas organizaciones? Pues lo impactó gravemente. Para finales de los 80 se decía que Colombia era un país inviable por todo lo que estaba ocurriendo. Llegamos a tener una tasa de 391 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es una cifra que no tienen ni siquiera los países que se encuentran en guerra. Teníamos actividades terroristas permanentes, bombas que estallaban por diferentes lugares, bombas, una muy representativa que se dio cuando el Día de la Madre, Pablo Escobar hizo activar una bomba en un centro comercial donde todos los niños estaban comprando los regalos para sus mamás, celebrarles esa actividad. Eso definitivamente pues hacía que el país tuviera una situación muy compleja en su administración interna, la ciudadanía estuviera totalmente arrinconada y asustada, la fuerza pública estaba también en una situación crítica, pues empezaron a pagarse sumas de dinero por matar a cualquier policía y la economía pues estaba al garete, teniendo en cuenta que todos los ingresos posibles se veían bloqueados por esta actividad delictiva. Es decir, no había seguridad. No había seguridad, no había en absoluto seguridad. Jurídica, digamos, es decir, las inversiones buscaban otros mercados. Definitivamente. De esta situación. Y quienes tenían recursos trataban de sacarlos del país para irse a otros lugares donde se sintieran más seguros, donde no fueran a ser objeto de secuestros, donde no fueran a ser objeto de atentados. Está muy bien. Bueno, y la primera decisión política fuerte que se toma para ir contra estas organizaciones, ¿en qué año fue? Fue en el año de 1986, Sí. luego de la muerte del ministro de Justicia para el momento. ¿Como consecuencia de un atentado criminal por parte de la organización de Pablo Escobar. Bueno, desde ese episodio, la lucha contra el crimen organizado se transformó en una política de Estado, me imagino. En Venezuela. Definitivamente, en Colombia. En Colombia. Definitivamente, desde ahí nace toda una decisión y una aplicación de recursos, tanto humanos, técnicos,
y financieros para enfrentar estas organizaciones. Bueno, y después del paso del tiempo, ¿usted cree que valió la pena? Por supuesto. Hoy tenemos una sociedad totalmente diferente, que ya superó en buena medida todas estas situaciones, que el tema de la violencia va pasando a un segundo nivel. Para darles tan solo una cifra, Colombia en el año de 1989 tuvo esa cifra de 391 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. Hoy contamos con unas cifras de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una caída dramática. Y no ha pasado mucho tiempo para lograr esa transformación. Entonces, definitivamente los resultados fueron importantes y se dieron en beneficio de la sociedad. Usted tuvo un gran protagonismo en la búsqueda de Cali. Sí, señor. ¿Se puede conocer algunos detalles de en qué consistió el plan? En ese momento la decisión que se adoptó era continuar con la persecución de los principales capos del narcotráfico y a mí me correspondió fundamentalmente lo que tenía que ver con perseguir sus finanzas. Además de capturarlos, era poder poner en ejercicio la extinción de dominio sobre los bienes de ellos, empezar a detectar cómo el dinero que ellos producían estaba ingresando al país y cómo lograr hacer que no fuera eficiente. Es que mire, cuando se piensa en perseguir las organizaciones solamente pensando en las personas, pues estamos dejando lo más importante, que es los recursos que ellos persiguen. Claro. Nadie se mete al narcotraficante por un fin diferente que el de enriquecerse de una manera fácil o de una manera ilegal. Nadie es secuestrador porque sí, sino porque quiere dinero. Si nosotros nos volcamos de manera férrea, de manera eficaz, a quitarles ese dinero, a hacer que ese dinero pase para el Estado, pase para las víctimas, pues definitivamente estamos dando unos resultados importantes contra la organización criminal y evitamos que se sigan reemplazando simplemente sus jefes o sus líderes, sino que la organización se ve afectada y tiene o que cambiar su actuar o que irse para otro lugar. Ahora, ¿usted podría haber tenido éxito sin el apoyo o la decisión política del presidente de ese entonces? No, sería totalmente imposible, empezando porque no nos hubieran designado para ese lugar. El presidente fue el que decidió entregarle a la fuerza pública, coordinar con la institucionalidad, permitir que la Fiscalía General de la Nación, los jueces, trabajáramos de la mano con un fin único, que era lograr desarticular esas organizaciones. ¿Qué protagonismo tuvieron en todo este escenario las organizaciones terroristas? ¿Estaban conectadas con estos grupos? Claro que sí, claro que sí. Las organizaciones terroristas en Colombia siempre han tenido una vinculación muy importante con el tema del narcotráfico y con el tema del crimen organizado en general. Sí. Las organizaciones terroristas en esa época eran los principales secuestradores del país, eran los que hacían la mayor cantidad de secuestros de personas, eran los que prestaban la seguridad a los cultivos ilícitos, eran los que le prestaban la seguridad a los laboratorios de procesamiento de drogas y eran los que servían como oficina de cobros dentro de estas organizaciones para lograr mantener el orden criminal que manejaban. Ahora, digamos, ¿cómo era la vida en sociedad en Colombia, teniendo en cuenta estos grupos que actuaban o interactuaban entre ellos? ¿Se podía vivir? ¿Cómo era la vida en Colombia en aquellos años? En aquellos años la vida no era nada sencilla, la gente vivía con temor, nadie trataba de estar en la calle más de lo necesario. Para nosotros como miembros de la fuerza pública, nuestras familias eran una prioridad, pero era una prioridad que estaba distante, lo más distante posible para que no la identificaran como nuestras familias, para evitar que fueran objeto de atentados y demás. Para el ciudadano del común el diario vivir se convertía casi que en una aventura. Los muchachos no podían salir a tomarse una fiesta, a ir a tomarse un trago, a ir a una discoteca, porque era un riesgo absoluto hacerlo. Entonces las cosas fueron muy difíciles. Hoy eso ha cambiado al 100%, afortunadamente. Hoy tenemos otra Colombia diferente, en donde la gente sale con tranquilidad, se mueve con tranquilidad. La institucionalidad se siente orgullosa de salir con su uniforme a la calle. Entonces estamos en un país diferente, en unas circunstancias diferentes, que se logran gracias a las tomas de decisiones acertadas, tanto del gobierno como de la decisión interinstitucional de trabajar por parte de todo el Estado. Claro, se ve que crearon un sistema bien aceitado, justicia, fuerzas de seguridad y poder político. Por supuesto, porque es que sin esa sincronía no era posible que se lograran los resultados. Si solamente la decisión fuera del gobierno, de la rama ejecutiva, pues estuviéramos todavía persiguiendo a la gente porque no había normas para aplicar o no había quien las aplicara. Fue por eso tan importante la actividad tanto del legislativo como del judicial
para la persecución del delito y para tener la estructura jurídica para hacerlo. El Congreso de la República en su momento fue muy importante por las leyes que aprobó que nos permitieron llegar a los resultados que se dieron. En ese paquete de leyes está la extinción de dominio. En ese paquete de leyes está la extinción de dominio que nace desde el año 1996. Cuénteme los resultados. Los resultados frente a la extinción de dominio son muy importantes. Le cuento que aquí estamos dando vueltas con la extinción de dominio todavía, ¿no? La extinción de dominio es una necesidad para un Estado civilizado. Y más para un Estado civilizado que desafortunadamente de alguna manera se ve afectado por organizaciones terroristas o por organizaciones criminales de alto nivel. ¿Por qué razón? Porque es que las organizaciones, le voy a poner el ejemplo sencillo, sí. Las organizaciones criminales no tienen mucha diferencia con una empresa en su estructura y en su organización. Si el gerente de una empresa cambia, la empresa no se acaba. Steve Jobs murió y Apple sigue funcionando. Entiendo. Lo mismo ocurre en estas organizaciones criminales. Si Pablo Escobar murió, pues estaba su segundo, su tercero, su cuarto, su quinto y todos los demás para poderlo reemplazar. ¿Qué es lo que genera la diferencia? En que se empieza a hacer una persecución no solamente de las personas, sino de la organización como tal, quitándole los recursos, quitándole los bienes, quitándole la riqueza que habían obtenido criminalmente y logrando que esa riqueza pase o bien al Estado o bien a las víctimas. ¿Y tiene idea del global, del monto que se ha recuperado o no? No tengo la cifra exacta, me pudiera equivocar, pero en este momento hablamos de bienes inmuebles, poco más de 60.000 bienes inmuebles que se han sido incautados y que se encuentran en procesos de extinción de dominio. Coronel, si uno mira el fenómeno desde el punto de vista político, mire lo que está pasando en Venezuela, que hablan de narcoestado, mire lo que pasó en la Argentina, es decir, el kirchnerismo fue el que abrió la puerta al narcotráfico. ¿Cómo lo define usted al tema? Definitivamente los estados... ¿Tiene que ver esto con los populismos? Definitivamente los estados tienen que tomar medidas suficientes para tratar de evitar que el crimen se apodere de sus territorios. Y el crimen se apodera de sus territorios en la medida en que se les dan puertas abiertas, sea para manejar el dinero producto de actividades criminales o sea para llevar a cabo la actividad criminal. Mucho de lo que se está verificado hoy, por ejemplo en el caso venezolano, es que las pistas de aterrizaje se utilizan permanentemente para exportar narcóticos a diferentes lugares del mundo. Y muchas de las personas que hoy ejercen funciones de poder dentro de esta nación están señalados por parte de organismos internacionales de hacer parte de las organizaciones de narcotráfico. Eso lleva a que si la sal se corrompe, como dice en la Biblia, ¿qué se espera de los demás? Definitivamente, si el Estado es un Estado criminal, un Estado que no trabaja, que no propende por el beneficio de su sociedad, sino por el beneficio propio, pues es proclive de llegar a situaciones tan críticas como las que hemos manejado en Colombia. ¿El rol de la DEA o del FBI en ese contexto fue importante? ¿Trabajaron en conjunto? Muy importante, muy importante. El gobierno americano tuvo un papel muy importante dentro de esta actividad. El trabajo de los diferentes organismos de investigación del gobierno americano son muy valiosos y lo siguen siendo, por múltiples razones. En primer lugar, porque hablamos de un delito transnacional. Entonces, mientras que el delito sea transnacional, necesitamos que las autoridades de los diferentes países que están vinculados a esa cadena criminal trabajen articuladamente con las instituciones nacionales para lograr el resultado que se pretende. Y para eso, siempre muchas de las operaciones que nosotros desarrollábamos las hacíamos con el FBI o con la DEA, pero diferente a lo que la gente se imagina de que ellos estaban en Colombia operando. Era coordinando operaciones, ellos estaban operando en Estados Unidos, haciendo las capturas en Estados Unidos, judicializando a las personas y nosotros capturando a los que estaban en Colombia, judicializando a estas personas. Y en algunas ocasiones cuando se requería o porque eran objetivos de alto valor para el gobierno americano o porque resultaba importante la información que estos pudieran suministrar, se procedía a los procesos de extradición que en Colombia han resultado muy exitosos. Hoy, digamos, ¿hay alguna ruta, digamos, para mirar con detenimiento respecto a la acción del narcotráfico? Hoy, ¿alguna conexión que pase, que atraviese Latinoamérica y también en Europa? Existen muchísimas rutas permanentemente y las rutas desafortunadamente en muchas ocasiones nacen de nuestro país. Seguimos siendo un país productor de cocaína y eso es una verdad que no podemos ocultar.
Y es una verdad que no queremos ocultar, porque en el momento en que nosotros empezamos a ocultarla, empieza a crecer y a generarnos más daño. Desafortunadamente, esa es la realidad, y existen rutas por toda América, por toda Europa, por toda Norteamérica, porque es donde está la mayor cantidad de clientes. El narcoconsumo en Colombia es un problema que ha venido creciendo, pero no sería suficiente para las cantidades de cocaína que cada día se producen. Necesitan ellos estarla exportando, y para eso hay rutas que están claramente definidas: rutas por Venezuela hacia Europa, rutas por México hasta Estados Unidos, rutas por Sudamérica, llámese Argentina, Brasil, Chile, que salen hacia países de África o de Asia por el Pacífico. Usted, de acuerdo a su mirada, ¿considera a Argentina un país de paso o de consumo? Lo que pasa es que todos los países que son de paso se terminan siendo de consumo. Algo de eso termina quedándose, porque es que es una oportunidad de negocio. Vuelvo al planteamiento que hacía anteriormente. La actividad criminal, las organizaciones criminales son empresas, y si ven oportunidad de negocio, la están desarrollando. Y lo desarrollan donde les sea útil y donde les sea fácil. Ahora, usted lo definió, son empresas. Las empresas buscan, se van reinventando, se van tecnificando. ¿Cómo reaccionan los estados? Hoy es fundamental el tema de la tecnología. Claro que sí. Anteriormente, el tema del narcotráfico era muy básico, muy sencillo. Entonces era una persona tratando de pasar 1 kilo de droga en un aeropuerto, o luego, cuando se avanzó mucho más, era tratar de hacer llegar un avión a Centroamérica o directamente a Estados Unidos. Luego trabajaron con las lanchas rápidas, luego con submarinos que se empezaron a utilizar para transporte de estupefacientes, y cada día es más complejo, más difícil, porque los estados están reaccionando de manera eficiente para evitar que se den las cantidades de droga en cada una de las naciones. El debate está instalado, ¿no? Algunos piensan que el narcotráfico tiene más poder que los estados. ¿Esto es así? Estoy absolutamente convencido que no. No. Definitivamente son muy ricos, sí, pero los estados tienen una estructura suficientemente amplia y fuerte para enfrentarlos adecuadamente, con mayor o menor efectividad, pero siempre la sociedad, que es la estructura y la base para que existan estados, será más fuerte que los criminales. ¿Cuánto queda dañada una sociedad con el paso dramático de esta penetración del narcotráfico, coronel? Queda muy dañada. ¿Qué magnitud tiene el daño? El daño es un daño muy importante, y un daño que no se puede recuperar en poco tiempo. Es un daño que definitivamente tardarán años y años y años en recuperarlo. Las víctimas que en Colombia se cuentan, más o menos están registradas 6 millones de víctimas. Y cuando hablamos de víctimas, algunas víctimas directas, otras víctimas indirectas, que tuvieron que salir desplazados de sus zonas de vivienda, que tuvieron que retirarse del país en muchas ocasiones, pues definitivamente no van a recuperarse fácilmente. Tendrán que pasar una generación que no tenga las mismas vivencias para que ellos puedan tener una forma de pensar diferente. ¿Usted cree que en algún momento esto se va a terminar, como todas las guerras? Comienzan y terminan. ¿Esto no tiene fin, o usted cree que en algún momento se va a terminar? En algún momento se tendrá que terminar. Y no es tan difícil como la gente cree. Es un tema de alinear las voluntades para que se produzcan los resultados. Y le doy un ejemplo sencillo de cómo se pueden alinear, que no se presenta hoy. Para producir cocaína, más que los cultivos, además de los cultivos, se requieren una serie de productos químicos que en Colombia no se producen. Se producen en países europeos, de los que nos reclaman todos los días que por qué sigue saliendo droga. Y ellos no ejercen control sobre esos productos, que pudieran fácilmente entrar a que no se produzca cocaína, claro, sino que se produzca simplemente las plantas, y las plantas en sí mismas, si no están sujetas a ese proceso, pues no tendrían el resultado que se espera. Coronel, en la cuestión, en el capítulo legal, ¿usted cree que quedan cuestiones pendientes todavía que los gobiernos, los estados tienen que seguir trabajando? Yo siempre hablo, yo soy abogado, además de ser oficial retirado de la Policía Nacional. Yo siempre hablo que la ley es un cuerpo vivo, que nace frente a una situación, crece, se reproduce y muere. Sí. Nace cuando se produce la emisión de la ley por parte de los diferentes organismos legislativos, crece cuando se difunde dentro de la sociedad y se aplica, se reproduce cuando empieza a crecer frente a las nuevas amenazas que surjan de la mutación del delito del crimen, y muere cuando el crimen ha cesado.
Coronel, gracias. Gracias a usted, muy amable. Muy atento, muy amable. Muy gracias. Nos reencontramos en la próxima. Chao.